Que el Señor bendiga a cada uno que escucha este mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 16 y en el versículo 18 es un versículo básico o clave en el asunto de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque dice Cristo Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor promete en este versículo establecer su iglesia, edificar su iglesia. Y precisamente a través de la Escritura, la iglesia se identifica como iglesia de Cristo. A veces las personas preguntan: ¿cómo se llama la iglesia a la cual tú vas? Lo cual también indica que no tienen el concepto correcto en cuanto a qué es la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar a donde se va, sino que la iglesia es cada hombre y cada mujer que es obediente al Evangelio del Señor. Y entonces, como obedientes al Evangelio de nuestro Señor, pertenecemos a esa iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Hechos 2, versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces decía que la iglesia no tiene un nombre. La gente pregunta cómo se llama, pero no se llama. Este versículo que hemos leído de Mateo 16, 18 la identifica como lo que es: una propiedad del Señor. Iglesia indica propiedad. Y se identifica como propiedad sencillamente. Y tiene todo el sentido porque Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es una propiedad porque Él ha pagado un precio, y un precio muy alto, su propia sangre. Pero a través del Nuevo Testamento hay otros versículos o muchos versículos que identifican a la iglesia, no con un nombre, sino con una descripción de lo que la iglesia es. Por ejemplo, cuando leemos el mismo versículo de Mateo 16, 18 y a continuación, obviamente el versículo 19, dice Jesús: y a ti te daré las llaves del reino. Cuando él en el versículo 18 habla de la iglesia que va a edificar y luego cambia el término y dice: a ti te daré las llaves del reino. El reino y la iglesia es lo mismo. Y por ejemplo también en Juan 18, versículo 36, dijo el Señor: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los gentiles. ¿Cuál es su reino? Su iglesia. Y entonces la iglesia se identifica como el reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese reino es lo mismo que estamos considerando, como Mateo 16, 19, es la iglesia del Señor. ¿Y cómo se identifica? Como el reino de Cristo, como el reino de su amado Hijo. En Efesios, en el capítulo 1, estoy aquí viendo algunas descripciones, ¿verdad?, que la Biblia hace en relación con la iglesia. Y en Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, obviamente, dice allí en el versículo, voy a leer el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo.
es otra descripción de la iglesia, que habla sencillamente de la unidad y la armonía que debe haber en cada uno de los miembros. Así como un cuerpo funciona en armonía y en unidad, bueno, así el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia. Pero es otra descripción precisamente de la iglesia. No que se llame cuerpo de Cristo, no que se llame reino de Cristo, sino que son descripciones acerca de la iglesia. Aquí mismo en la carta a los Efesios, cuando leemos el capítulo 2 y el versículo 19, dijo el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, otro término para describir la iglesia, la familia de Dios. Y es como el apóstol Pablo también escribiendo a Timoteo, la primera Timoteo, ahí en el capítulo 3 y en el versículo 15 dijo el apóstol Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y noten que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es la familia de Dios, es la casa de Dios. Y aquí específicamente o llana y claramente lo expresa. Por lo tanto, el mensaje considerado en esta ocasión es precisamente el hecho de que la iglesia no tiene un nombre propio. Más bien, a través de estos versículos y otros más hay descripciones acerca de lo que es la iglesia. Es la iglesia que pertenece al Señor porque Él pagó un precio por ella, que es su sangre, es su familia, es su cuerpo, es su reino. Y podemos considerar otros versículos que nos dice que es la vid, que es su rebaño, que es su pueblo. Y todas son descripciones que indican inclusive una pertenencia al Señor. Otra descripción de la iglesia es la esposa del Señor. Y obviamente cuando consideramos, por ejemplo, en el matrimonio, si yo digo mi esposa, no es que se llama mi esposa, es que es mi esposa, ¿verdad? Y así la iglesia se identifica como la esposa, pero no con un nombre propio. Ojalá que esto que consideramos aquí sea entendible y así tengan un concepto correcto de lo que la Escritura nos dice en cuanto a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, que indica que pertenece al Señor. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.